Doctor Olivera. Ya. Ya estaríamos para comenzar entonces. Bueno, bárbaro. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo, gracias por inscribirse y por estar acá en este primer evento de Comité de Jóvenes del SEMA, Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje. Vamos a comentarle un poquito de quiénes van a estar hoy de speakers, moderadores. Como saben, el SEMA tiene un comité de jóvenes que está coordinado por Verónica Sandler y Santiago Soria, que hoy no van a poder estar, pero nos acompañan en todas las actividades. Y actualmente integrado por Santiago Peña de Bonchil, María Laura Rosán de Bruyú, que estamos acá todos en cámara, y Fernando Preser de Becar Varela, y bueno, y yo, Victoria Goyena de Marval. Venimos llevando varias actividades, este es nuestro primer evento del año. Como siempre, aprovechamos el espacio de Chivo para convocarlos a que nos contacten, que se anoten, se sumen a las actividades, obviamente. Perdón, y tenemos a Cris Odone, coordinadora del CEMA también, disculpa. Así que bueno, todas las inquietudes, proyectos, los que tengan ganas de ir empujando para desarrollar y cumplir el objetivo del comité y del centro, obviamente, que siempre promover el arbitraje, innovar. eh, estamos acá. Y bueno, lo que nos convoca hoy es una charla sobre la actualidad, desafíos, tareas de un rol que cada vez es más atractivo para justamente los jóvenes, que es de secretarios y secretarias de los tribunales arbitrales en distintos ámbitos. Y para eso tenemos un panel de abogados que justamente se dedican a esto, moderado por en general lo quisimos hacer un poco al revés. En general tenemos a los abogados o socios un poco más senior, moderado por alguien un poco más junior. Quisimos hacer al revés porque justamente el rol de secretario está más a este nivel y queríamos tener ese tipo de interacción. Entonces, vamos a empezar. Tenemos por un lado a Magdalena Ulit Goñi, con base en París, que es secretaria independiente, asesora en Derecho Internacional y Regulatorio, LLM del MITS en Ginebra. Tenemos a Lucía Casal Saldívar, de Altra Legal en Asunción, LLM del London School of Economics. A Thomas James Wiscombe, basado en Madrid, de la firma de Bard, LLM en la Universidad de Carlos III. Y a Laura Zinnerman, basada en Ginebra, integrante de la firma Levy Kaufman Kohler, egresada del LLM del MITS. Y como moderadores tenemos a Julio César Rivera Hijo, socio en Marval, profesor en NYU, y a Carlos Brandes, socio en Buller y Regules en Uruguay, y miembro de justamente la comisión directiva del SEMA. Ambos claramente especialistas en litigios y en arbitraje de distintos roles, con lo cual, bueno, los dejamos con ellos y que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias, Vicky, por la invitación. Es un placer participar en este evento con tantos ex-mutis. Uno ya conoce hace rato. Carlos, no sé si vos, ¿cómo nos organizamos? ¿Querés que arranque yo y después vos Arranca tú, sí, arranca tú y completás? sigo. Dale. Perfecto. Bueno, un poquito el temario de este evento es el rol de los secretarios de los tribunales arbitrales, ¿no? Lo que en los últimos 10, 15 años ha generado diversas controversias y varias discusiones acerca de cuál es el rol que deben tener justamente los secretarios, en particular porque, bueno, al final del día lo que las partes esperan es que la controversia sea analizada, evaluada y resuelta por los árbitros designados por las partes y por el presidente. Entonces, en este ámbito, digamos, hay diversos puntos que se han discutido en los últimos años. El primero, y podemos empezar por lo más básico, es, si hacen falta los secretarios de tribunales arbitrales. En ese punto les diría que la práctica es que hay un gran consenso en la práctica de que sí. De que son necesarios y que además contribuyen, si están bien supervisados por el tribunal, contribuyen a tener un procedimiento arbitral más eficiente
y más efectivo. Entonces, les diría que en ese punto todas las encuestas que se han realizado, tanto por ICA o por Queen Mary en general, revelan una gran aceptación por parte de los usuarios del arbitraje de la existencia de los secretarios. Entonces, en ese punto les diría que casi no hay discusión. Las encuestas son de aceptación de más del 90%. Después también les diría que hay bastante consenso en cuanto a que los árbitros o el tribunal arbitral debe informar a las partes acerca de la existencia del secretario, presentar su declaración de independencia y pedir su consentimiento para su nombramiento. Con anterioridad a veces pasaba que de repente en un procedimiento arbitral los árbitros utilizaban algún abogado junior, pero no era exteriorizado su rol en el procedimiento arbitral. Hoy la recomendación y las mejores prácticas indican que el tribunal arbitral lo antes posible debe comunicar a las partes el nombramiento, acompañar su CV, su declaración de independencia e imparcialidad y pedir la aprobación de las partes para su nombramiento. Y después viene el tercer punto, que es el más delicado, ¿no? Y es el que más controversias y más debate ha generado en los últimos tiempos, incluido algún que otro pedido de nulidad, es cuál es el rol de los secretarios arbitrales, ¿no? Cuáles son las tareas que deben realizar y cuáles son las que no deberían realizar, porque las partes esperan que son tareas que deben ser realizadas in instituto personae por el tribunal arbitral, ¿no? Y no hay la más mínima duda de que los secretarios pueden realizar lo que uno podría llamar tareas administrativas, ¿no? Desde comunicar a las partes las decisiones del tribunal arbitral, comunicarse con institución, organizar las audiencias, organizar los viajes, en fin, no hay la más mínima discusión en ese punto de que esas son tareas que claramente pueden estar reservadas al secretario o a la secretaria. Lo que se vuelve más discutido son las tareas que involucran, o que, digamos, que no debería delegar el tribunal arbitral, son las que involucran la decisión de controversias o de ciertos puntos de controversia del procedimiento, ¿no? Y aspectos más sustantivos del procedimiento. Y acá es donde, bueno, las encuestas revelan un menor consenso de parte de los usuarios del sistema. Por ejemplo, ¿pueden los secretarios preparar un draft del acta de emisión, de la orden postal número 1 y de otras órdenes procesales? En principio, al menos a mi juicio, eso no lo veo tan controvertido, aunque las encuestas no son tan contundentes por parte de los usuarios. Me parece que es un rol bastante razonable por parte de los secretarios arbitrales. Pero después hay otros aspectos donde las encuestas revelan muchísimo menor consenso de parte de los usuarios, por ejemplo, que es la participación en las deliberaciones o la redacción de alguna de las partes del laudo. Se trata de aspectos un poco más controvertidos e incluso en la redacción de alguna parte del laudo, bueno, no es lo mismo redactar la parte de los hechos o el resumen de posiciones de las partes que redactar los aspectos más decisorios, sustantivos del laudo. Incluso también es bastante controvertido si pueden o deben preparar resúmenes para el tribunal arbitral, por ejemplo, con las posiciones de las partes o con un análisis de la evidencia presentada por cada una de las partes, porque bueno, hay mucha discusión acerca de que la evaluación de las posiciones de las partes, el entendimiento, la interpretación, la evaluación de la evidencia son tareas inherentes al tribunal arbitral. Pero bueno, que el secretario o la secretaria prepare un primer borrador, un primer resumen, no necesariamente es incompatible con que eventualmente después también lo haga el tribunal o cada árbitro por su cuenta. Digamos, para que tengan una idea, lo importante de este tema es que, bueno, hubo algún que otro caso, como un caso en el que Rusia, por ejemplo, pidió un laudo justamente basado en que las horas trabajadas por el secretario en ese procedimiento revelaba que había tenido un rol muchísimo más sustantivo que el que indicaría o que sería correspondiente con sus funciones. Con lo cual es un tema que eventualmente puede generar algún tipo de problemas en la etapa posterior del laudo. Con eso creo que es suficiente como un paño introductorio de las principales cuestiones que se plantean en cuanto a su rol. Carlos, si vos querés agregar algo.
Sí, no, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en esta conferencia. De acuerdo con lo que dijo Julio, eh, en muchos ordenamientos el nombre del secretario es secretario administrativo, que eso lo califica en cuanto a lo que originalmente se pensaba que era su actividad principal, las tareas administrativas que estuvo listando Julio. Pero con el tiempo y por la necesidad de los árbitros de contar con apoyo, por la cantidad de nombramientos que tienen en muchos casos, las tareas de los secretarios se fue ampliando. De la mano los reglamentos han sido más permisivos para que el secretario tenga alguna tarea adicional más cercana a la toma de decisión. Y ahí sí que no hay una unanimidad en la doctrina, en los expertos en derecho arbitral respecto de cuál es el alcance puntual de esas tareas que el secretario hace que están vinculados a la decisión. Lo que es claro es que los árbitros no pueden delegar en el secretario ninguna función de decidir, ni de valorar la prueba, ni las posiciones de las partes. También es claro que la resolución propiamente dicha de la controversia le corresponde exclusivamente a los árbitros y que son los árbitros los que tienen que personalmente ver el expediente y redactar las decisiones. O sea, eso no hay duda que hay consenso en su totalidad. Ahora, ¿hasta dónde le permitimos a los secretarios, como decía Julio, redactar parte del laudo vinculada a los hechos, como hacer un resumen de procedimiento, como hacer una cronología, con hacer búsquedas de jurisprudencia, resúmenes de posiciones de las partes? Ahí hay discusión, pero los que lo admiten siempre lo admiten con la revisión del tribunal. El tribunal tiene que estar instruyendo a los secretarios y revisando lo que los secretarios hacen. Entonces, la pregunta que lanzo es hasta dónde el secretario con estas actividades no se convierte en un cuarto árbitro que pueda generar nulidades porque esa designación que tuvo el tribunal intuito personae puede ser delegada parcialmente en un secretario que, si bien es nombrado con todas las formalidades que los reglamentos indican, puede tener alguna incidencia en esa decisión. Esa es la pregunta que un poco planteo al panel para que vean hasta dónde puede llegar el secretario con esas actividades sin poner en riesgo el laudo con una nulidad. Bueno, si les parece, nos gustaría contar también entonces con las opiniones de ustedes. Si les parece, arrancamos con Laura Zinnerman acerca de cómo ves vos, Laura, las funciones que desempeña un secretario administrativo y hasta dónde puede llegar su participación en los aspectos más sustantivos. Buenos días a todos. Primero que nada, un placer estar acá y muchas gracias a los organizadores por haber armado el evento, que es muy interesante. Creo que el tema del rol de los secretarios está siendo cada vez más preponderante también por estas decisiones que comentaban ustedes y se ha vuelto, yo diría, casi esencial para muchos árbitros, también por el caudal de casos que toman, contar con el apoyo de secretarios, por supuesto, para las tareas administrativas y después con todas estas salvedades que estuvieron mencionando, para las tareas en las que el secretario puede contribuir sin tener ningún poder de toma de decisiones. Creo que lo más importante de todo es que el presidente del tribunal, que es el que designa al secretario, como así también los coárbitros, que tienen un rol de supervisión igualmente del secretario, si bien no están en el día a día, estén presentes en cada documento que se produce en un arbitraje, ya sea documentos más formales o documentos tal vez más sustantivos, como decían el acta de emisión o alguna orden procesal más formal. Sí que con el transcurso de los años, y yo creo que está muy relacionado con este tema del caudal de casos, los árbitros empezaron a delegar más tareas siempre y cuando no involucren una toma de decisiones sustantiva en los secretarios, y al menos en mi experiencia es posible producir determinados documentos, por ejemplo, una cronología de hechos, que es lo que comentaba Carlos, me parece, sin que esto implique que el árbitro después no va a tomar la decisión final.
Obviamente siempre está la cuestión de que cuando uno, por ejemplo, arma una cronología de hechos, en cierta forma está decidiendo qué hechos incluyen la cronología y qué hechos no, a qué hechos les da más importancia, y eso es algo que en donde la línea es muy fina entre, bueno, tomar la decisión de qué hechos incluyen o no y estar tomando la decisión que pueda implicar una injerencia en el análisis legal del caso. Pero siempre que el árbitro tenga un rol muy presente, que es como yo creo que debería ser, a mí me parece que ese tipo de tareas sí contribuyen a que el procedimiento sea más eficiente. En casos muy grandes donde hay muchísimos documentos, a veces centralizan la información porque siempre hay documentos que tienen menos importancia casi objetivamente y que se presentan por cuestiones formales. Entonces, al menos para ese primer filtro, me parece que este avance hacia que el secretario tenga un rol un poco más preponderante sí que es muy útil siempre y cuando termine siendo la decisión del tribunal arbitral y siempre y cuando la supervisión sea efectivamente realizada en casi diría en cada detalle. Pero al menos esa es mi experiencia. No sé si mis colegas tienen visiones distintas. Gracias, Laura. ¿Algunos otros participantes, Magdalena, Lucía, Tomás, quieren darnos su perspectiva? Yo coincido plenamente con lo que acaba de comentar Laura. Mi experiencia también es muy similar. Creo que Julio y Carlos lo mencionaban. Hay un estándar, hay una línea roja que no se puede cruzar, que es la delegación de la toma de decisiones. Eso aparece en todos los reglamentos que tienen algún tipo de regulación sobre la intervención de los secretarios. Creo que ya es un consenso. Y al final esto termina cambiando caso a caso. El tribunal normalmente, el presidente, al momento de designar un secretario, le va a solicitar el consentimiento de las partes y en ese consentimiento va a marcar las tareas que desearía que haga ese secretario y va a ir en la práctica de cada árbitro cuántas tareas agrega y después va a ir en lo que las partes deseen aceptar, cuántas de ellas están dispuestos y hasta qué punto puede alcanzar la actividad del secretario del tribunal. Yo me permito agregar que creo que la discusión o el gran debate de la profundización de las tareas que realiza el secretario también se da por una clara complejidad y un estándar mucho más alto que requiere el mercado al momento de emitir el producto final, que es el laudo. Si uno va a los primeros laudos, no hasta hace mucho tiempo, eran laudos cortos, a veces incluso de 10, 11 páginas, donde se decía muy brevemente la disputa, la historia procesal se resumía casi que con pinzas, y ahora justo estaba mirando y el último laudo en un arbitraje de inversión publicado en Ítalo tiene 542 páginas. Es un cambio sustancial que hubo en el mercado donde al árbitro se le requiere un análisis mucho más profundo, donde tiene que contemplar prácticamente la vasta mayoría de argumentos, y es ahí donde, frente a esa situación donde el árbitro está solo, o está con sus miembros, con sus coárbitros, pero no está frente a las decenas de personas que las partes tuvieron para preparar el caso, donde muchas veces ve al secretario del tribunal como un aliado, siempre y cuando, como digo, las partes lo sepan, como decía Julio al principio, y al mismo tiempo hayan consentido a que realice estas determinadas tareas sustanciales, y con eso creo que uno puede preservar la integridad del laudo y que el día de mañana no hayan cuestionamientos a si el secretario excedió o no sus funciones. Muchas gracias, Tomás. Lucía, ¿querés agregar algo? Sí, gracias. Quiero hacer unos comentarios bien cortitos. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores. Creo que no me atrevo a hablar de décadas atrás, no tengo ni la edad ni la experiencia, digamos, como para comparar hoy día con hace décadas, pero sí creo que en comparación con, digamos, hace unos 10 años que yo estoy involucrada en temas de arbitraje, creo que el rol del secretario se volvió mucho más importante y mucho más imprescindible. Y para mí esto fue de la mano con la complejización y sofisticación de los procesos de arbitraje. O sea, yo creo que hoy día, inclusive en casos que uno no calificaría de complejos, el proceso hoy día tiene demasiadas cuestiones que hay que gerenciar o administrar. O sea, creo que un árbitro hoy día se volvió un administrador de casos. Y
ya no estamos en un día en el que la mayoría de arbitraje se trata de una presentación de un memorial de demanda, una contestación de demanda que hay que analizar previa a una audiencia, donde a lo mejor se presenta un experto con una presentación de PowerPoint como referencia. O sea, creo que hoy día estamos ante varias rondas de presentaciones escritas, incluso post-hearing. Tenemos aplicaciones media cautelares, excepciones jurisdiccionales, mucho más challenges a árbitros individualmente considerados, pedidos de bifurcación de procesos, utilización de tecnología compleja para presentar pruebas, por ejemplo. Creo que hacen necesario, en cierta forma, un outsourcing, por así decirlo, de parte de los árbitros de ciertas tareas administrativas y servicios que sacan tiempo, en cierta forma, a dedicarse a la parte más sustancial. Ahora, mi segundo comentario, y creo que va en línea con lo que dijo Laura, es, no me parece tan fácil decidir qué es sustancial y qué no es sustancial en general. O sea, creo que muchas veces depende del caso en concreto y de las circunstancias particulares del caso pensar si es que algunos incidentes procesales, por ejemplo, tienen o no tienen relevancia al final sobre la forma en la que se decide un caso, la forma de presentación de los hechos, si es realmente puramente descriptivo o si ya entra a qué es importante y qué no para decidir el caso. Entonces, creo que al final va a depender de cada caso en concreto y de la confianza que las partes depositan en esos árbitros, el, en cierta forma, respetar hasta qué punto ese tribunal arbitral está decidiendo delegar algunas funciones en un secretario y confiar en que estas funciones realmente no le saquen al árbitro de cumplir con ese rol principal de decidir la disputa que tiene. O sea, no me parece muy fácil generalizar. Eso es básicamente mi, no muy útil, ¿verdad? Pero mi conclusión final. No, sí, no, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, nos queda Magdalena. Sí, yo también iba un poco, primero, antes que nada, gracias al centro, al grupo de jóvenes Victoria y Santiago por la invitación. La verdad que un placer poder discutir con los colegas. Pero una de las cosas que iba a señalar justamente va en línea con lo que decía Lucía. Me parece que la cuestión del uso y necesidad del secretario de tribunal no solamente pasa por el caudal de casos, sino también por la complejización que hubo. Y es efectivamente, de repente, tener simplemente 3 casos activos implica un malabar constante porque hay pedidos de distintas cosas, hay que estar pendiente de los emails y tener un seguimiento de lo que se va discutiendo, y esas son todas cosas que a un árbitro le insumiría mucho tiempo, y son dos cosas, ¿no? El tiempo no solamente es si nosotros podemos simplificar sus tareas sin, obviamente, traspasar la línea roja que todos reconocemos de no vamos a tomar ninguna decisión, nuestro rol no es tomar decisiones, pero si podemos agilizar eso, no solamente implica que el árbitro tiene más tiempo de calidad para dedicar a las cosas que son más importantes, sino también, y creo que esto las partes deberían verlo, son menos horas del árbitro, con lo cual, en definitiva, dependiendo de cómo estén pautados los honorarios, podría ser también un proceso más barato, si se quiere. Em, con lo cual, eso por un lado. Y la otra cosa es, estoy de acuerdo con todos los comentarios que estamos haciendo y los comparto, pero escuchándonos también decía estamos presuponiendo que hay una sola manera de tomar decisiones. Y siendo más de 6 billones, me cuesta creer en que todos tomemos decisiones de la misma manera, ¿no? Em, por ejemplo, sé que es controversial el tema de la redacción de la exposición de las partes, y lo mismo que decía Laura, hacer una cronología, qué hecho incluyo, qué hecho no incluyo, hay de alguna manera un criterio, pero uno puede hacer perfectamente tanto una cronología como un resumen de las posiciones de las partes, y que lo vea otra persona y que la otra persona lo tome, lo deje, lo modifique, lo que sea. Creo que sobre todo depende mucho de cómo se toman las decisiones y cómo cada persona toma las decisiones. Ese es mi granito de arena. Gracias. Ahí hay un tema que va a surgir en breve y es la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora estamos hablando del secretario del tribunal y en breve va a ser muy sencillo pedirle a la inteligencia artificial, que ya se puede hoy día y se hace hoy día, que haga un resumen de los escritos, donde ahí ya tenemos la misma discusión, pero cambiamos de sujeto. En vez de ser el tribunal con el secretario, es el tribunal utilizando inteligencia artificial con todo lo que ello conlleva, y vamos a tener que discutir más en profundidad sobre esos temas también. Esto
Si no tienen comentarios, seguimos al segundo punto, que son los principales skills para un buen desempeño como secretario. A nivel técnico, soft skills, por ejemplo, interacción con distintos stakeholders, como pueden ser las instituciones. También el desarrollo de la carrera como árbitro, empezando desde secretario, como que el secretario es el primer paso para hacer una carrera como árbitro. De ahí, Tomás, ¿nos podés dar tus impresiones al respecto de este punto? Sí, claro. Cometí un error y fue al principio de mi intervención anterior no agradecerle al Comité de Jóvenes del SEMA por la organización del evento. No quería dejar pasar la oportunidad para hacerlo ahora y bueno, encantado de estar aquí. Y ahora un poco hablábamos de por qué es necesario el secretario del tribunal y básicamente qué rol juega en un procedimiento arbitral. Yo un poco lo mencionaba anteriormente y en un arbitraje las partes se presentan al procedimiento asistidas por una cantidad de personas considerables. Están los equipos de abogados, los asistentes de esos abogados, peritos, testigos, incluso a veces participan los abogados internos del cliente y todos ellos están trabajando para presentarle un producto al tribunal, que como bien dice la palabra, serán tres, uno o en algunos casos un poco más, pero que no va mucho más de eso. Y el secretario un poco lo que está es para asistir en facilitarle al tribunal decantar toda esa información a nivel un poco administrativo, pero también a veces a nivel sustancial. Y ahí es que surgen cuáles son las habilidades necesarias para llevar adelante ya sea las tareas más elementales de transmitir comunicaciones, de poder almacenar el expediente y ya después, dependiendo de qué tipo de procedimiento está y la autorización que obtuvo el secretario, las sustanciales. Yo lo puedo dividir en dos grandes rubros, que son las habilidades técnicas y las habilidades blandas. Con relación a las habilidades blandas, el secretario funciona como punto de facilitación y de gestión de una serie de stakeholders del procedimiento y por tanto el secretario tiene que ejercer una comunicación efectiva entre todos los participantes, tiene que tener muy aceitadas las habilidades de organización y de coordinación, le puede tocar organizar la audiencia, le puede tocar organizar una videoconferencia procesal y tiene que poder estar a la altura de esas circunstancias. Es fundamental que tenga un buen grado de atención al detalle, y también debe adelantarse a los eventuales problemas que puedan surgir en el procedimiento. Del lado de las habilidades técnicas, el secretario normalmente suele tener una formación jurídica y conocimientos del procedimiento arbitral. La profundidad de esa formación y de esos conocimientos va a depender de la profundización y la complejidad del caso, y también dependerá de los gustos del tribunal, del presidente del tribunal que lo designe. Es normal ver abogados junior participando como secretario y en algunos casos complejos me ha hasta tocado la oportunidad de ver dos secretarios, uno más senior y otro más junior participando y asistiendo al tribunal. Recién Lucía lo comentaba, el secretario también tiene que tener conocimientos tecnológicos, cada vez se utilizan herramientas más sofisticadas, con el uso de la inteligencia artificial esto lo será hasta más necesario todavía, y entonces el secretario también las debe tener. Y para englobar todas estas habilidades, creo que lo más importante es que al final de cuentas el secretario tenga un excelente poder de adaptabilidad. Cada procedimiento va a cambiar lo que se necesita del secretario, eh, incluso aquellos secretarios, como es mi caso, que trabajan solo con un árbitro, porque al final los otros miembros del tribunal van a ser distintos, las partes van a ser distintas, las partes van a haber dicho que querían algún otro tipo de alcance extensivo, entonces al final eso va a depender y es necesario de poder demostrar esa adaptabilidad. Y para resumir y para cerrar, cuando estaba pensando un poco en qué habilidades precisa un secretario del tribunal o debería demostrar, y ahora las encasillé como si fuera prácticamente un llamado laboral, me di cuenta que muchas de estas habilidades son las que después las partes van a buscar en un árbitro. Y es ahí donde termina surgiendo esta ya corriente de secretarios que se terminan convirtiendo en árbitros, porque al final pasamos mucho tiempo con tribunales arbitrales y de nosotros se requiere no solo los deberes de imparcialidad e independencia, como mencionaba Julio al principio, pero también ciertas habilidades que son fundamentales en el ejercicio de la práctica arbitral de los árbitros,
y se termina dando de forma natural ese camino, y en la medida que un secretario pueda demostrar las habilidades que mencionaba anteriormente, es que puede llegar a tener allanado el camino después a convertirse en árbitros, y por supuesto es lo que así desea. Perfecto. ¿Algo más para agregar? ¿Te puedo hacer una pregunta, Tomás? Hablaste de que había Adelante. tribunales donde había secretarios más junior y más senior. ¿Ves ahí un problema que el secretario sea una persona más experimentada, es decir, que tenga más de 5 años de experiencia en la materia arbitral? Bueno, el problema que ha surgido en casos que he participado es que las partes dicen, yo lo que estoy dispuesto a aceptar es un secretario administrativo, y si la designación es de una persona senior, dudo que esté haciendo tareas administrativas. Y ahí empezamos de vuelta un poco al comienzo de la discusión de qué roles va a estar haciendo. Entonces, al final, si la expectativa de las partes es realizar tareas, que el secretario realice tareas administrativas, las partes podrían requerir del tribunal un mandato expreso de que solo realicen tareas administrativas, y al final dependerá del presidente del tribunal si quiere tener a un asociado senior participando en el caso, y evidentemente devengando los gastos de ese secretario para realizar tareas administrativas. Y también va a depender si las partes al final están de acuerdo con ello. Pero al final creo que es una gran ventaja en los casos complejos que participe un secretario un poco más senior, casos de construcción quizás, donde requiere una profunda evaluación y organización de la prueba, donde quizás el presidente del tribunal por sí solo no puede entrar a una tarea inconmensurable de ver miles y miles y miles de facturas y de reportes. En esos casos yo por lo menos veo una gran ventaja, y creo que al final, en 5 o 6 años, quizás además de estar hablando del uso de inteligencia artificial en la asistencia, hablaremos de, bueno, ¿y qué pasa con los presidentes del tribunal que quieren utilizar 2 secretarios? ¿Lo autorizamos, no lo autorizamos? ¿Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo? Y creo que hacia ahí va la discusión. Perfecto. Muchas gracias. Yo ahí voy a hacer una mera acotación al pasar, pero me quedé pensando, yo como árbitro creo que preferiría tener como secretario a alguien que tenga por lo menos 4 o 5 años de experiencia, porque creo que si yo tuviese que explicarle a un abogado junior de 1 o 2 años de experiencia, de vuelta, explicarle qué es un acta de emisión, cómo se hace un acta de emisión, qué tenés que poner en la orden procesal número 1, no me sirve de nada el secretario administrativo. Ahí me sirve alguien que yo le mencione un acta de emisión y me diga, Julio, este es el formato que utilizan tal árbitro, tal, que tuvimos en tales casos, fíjate el formato de Alexis Moore, fíjate el formato de no sé quién, y acá tenés tu proyecto. Me serviría infinitamente más que alguien que tiene 1 o 2 años de experiencia nada más, ni hablar en países como Argentina, donde 1 o 2 años de experiencia es, con suerte, participó en un caso, ¿no? Digo, capaz en White and Case, en 2 años de experiencia, participó en 10. Sí, pero viste, yo estoy de acuerdo contigo, viste, pero las encuestas como que favorecen la Sí, designación de árbitros más joven que más experimentados. Indudablemente siempre va a depender del caso, ¿no? Porque en un caso muy complejo justificaría una designación de un secretario más senior. Pero también esa designación, y hay un caso donde implica que el aumento del riesgo de la nulidad aumente, porque hay un caso donde se designó un secretario que tenía una secretaria en realidad 10 años de experiencia, y el argumento era que como tenía experiencia en construcción, en un caso de construcción, era claro. probable que la secretaria hubiera redactado partes del laudo, ergo, decidiendo la controversia, ¿no? Perdón, me Yo, permito acotar. O sea, somos conscientes, ¿no? De que todo esto suena un poco como prejuicio, en el sentido de que una persona con poca experiencia, con más experiencia, puede tener más o menor nivel de intervención. En definitiva, creo que volvemos al punto de el tema es hasta dónde interviene independientemente de la experiencia. Solamente que si tiene más experiencia, uno va a tener más habilidades de poder aportar y hacer aportes como propios o adecuados a un proceso arbitral. Y si desde una versión, o sea, desde una visión extranjera, o sea, como no esa persona, uno podría llegar a decir no es como un poco lo que decía Thomas, ¿no? No es razonable que una persona que tenga tanta experiencia solamente haga cosas administrativas.
pero podría hacerlo. No sé, a mí también me ha pasado, puntualmente estoy pensando en un caso donde vi que un secretario era una persona que ya tenía bastante práctica como árbitro, y era como, wow, pero lógico, y el caso era realmente muy complejo. De acuerdo. Y yo quería hacer un comentario adicional también respecto a esto, que es que estamos pensando que el secretario tiene o no tiene experiencia como secretario, pero yo creo, y lo he visto en mucha gente, yo incluida, mucha gente que tiene experiencia trabajando como abogado de parte, y después para ciertas cuestiones, por ejemplo, Julio decía, quizá nunca vio un acta de emisión, no sabe cómo hacerla. Si uno tiene experiencia como abogado de parte, son cosas que ya adquirió, obviamente que verlo desde el lado del tribunal arbitral no es lo mismo que verlo desde el lado de las partes, pero ya está familiarizado con ciertos términos y la forma de hacer ciertas cosas. Entonces creo que en cuanto a desarrollo de carrera, también una cosa que para mí es muy, muy útil es tener experiencia como abogado de parte y después pasar a ser secretario o a la inversa. Y no solo es útil, sino creo que aporta mucho porque uno aprende a ver qué cuestiones le importan a las partes, qué cuestiones las partes, por ahí hay cosas que uno como árbitro piensa que a las partes le importan muchísimo y cuando hace trabajo de abogado de parte se da cuenta que a las partes no les puede importar menos. Así que creo que la experiencia puede ir por distintos lugares y el segundo elemento que tiene que ver con tener secretarios con muchísimos años de experiencia es otra cuestión que creo que en el arbitraje todavía estamos trabajando, que es muy difícil obtener la primera designación como árbitro. Entonces hay mucha gente que empieza como secretario de tribunal arbitral con la idea de después pasar a ser designado como árbitro, y a veces pasan muchísimos años hasta que uno obtiene esa primera designación. Entonces, como decía Magdalena, estoy totalmente de acuerdo, creo que no tiene tanto que ver con cuántos años de experiencia uno tiene, cuánto va a interferir en la decisión, sino que más bien es el desarrollo de carrera como se da en la práctica. Yo tengo un último comentario con relación a esto, que creo que si el riesgo se está viendo desde la perspectiva de que una persona con más experiencia intervenga más en la parte sustancial o no en un arbitraje, me parece que también ahí algo que puede ayudar a transparentar un poco cuál es realmente el rol que cumplió un secretario se relaciona con la forma de cobro de honorarios de ese secretario, que creo que varía muchas veces de caso a caso. O sea, si uno, por ejemplo, le pide a un secretario que para cobrar su honorario esté rindiendo las horas y eso se transparenta a las partes de en qué estuvo trabajando, entonces creo que en cierta forma contribuye un poco a que desde una perspectiva de las partes también poder controlar los límites de hasta dónde está interviniendo un secretario versus, por ejemplo, estar teniendo, no sé, tribunales arbitrales, que me parece que no es lo ideal desde la perspectiva de las partes, que estén usando como back office a su propia firma, pero sin asignarles un rol activo y donde las partes al final nunca se enteran de qué está haciendo ese secretario. O sea, creo que ese factor de forma de cobro a lo mejor puede ayudar un poco a limitar o a controlar desde las partes en qué está interviniendo un secretario y en qué no. Muy buen punto. Bueno, Lucía y todo. Si no tenemos más comentarios acá, podemos ir al tercer punto, que es la diferencia entre trabajar para un árbitro o para muchos árbitros. Y ahí ya Tomás había adelantado que él trabajaba para uno. Vamos a ver, Laura, qué opina respecto de esta diferencia entre trabajar para uno o varios árbitros. En mi caso yo trabajo para varios árbitros, así que tengo la otra perspectiva y creo que la clave de esta cuestión es saber que existen tantos estilos de llevar un caso como árbitros. Entonces, al final, trabajar para un árbitro para muchos es una experiencia completamente diferente. Y por otro lado está otra cuestión que también mencionó Tomás, que es que cada árbitro decide qué tareas asignar al secretario, tanto en los papeles, en lo que comunica a las partes, como después lo que termina siendo en la práctica, por ejemplo, en cuanto a la interacción con la institución, la interacción con el tribunal arbitral completo. Entonces esas son cuestiones que cada árbitro maneja por separado. La clave es, cuando uno trabaja para varios árbitros, adaptarse al estilo de cada árbitro, lo cual no siempre es tarea fácil. Y una cuestión práctica que suele surgir es la coordinación de la agenda, porque los árbitros organizan sus casos de determinada manera y cuando uno está trabajando para varios árbitros, en cierta forma entra también en juego el tiempo del secretario, porque uno no se puede dividir en dos.
así que creo que la agenda es una cuestión difícil, pero más allá de estas cuestiones más formales, si bien hay muchos temas, creo que yo elegí focalizar en 3 cuestiones que para mí hacen distinto trabajar para varios árbitros que lo que sería para uno, que son la distribución de tareas, las formalidades al momento de redactar documentos o de interactuar con las instituciones, con los coárbitros, y la preparación de la audiencia. En cuanto a la distribución de tareas, creo que donde noto más diferencia entre los distintos árbitros es cómo prefieren administrar el caso en cuanto al rol del secretario. Hay árbitros que prefieren tener prácticamente todo el management del caso a su cargo, que se comunican ellos mismos con sus coárbitros, con las instituciones, con las partes, mientras que hay otros árbitros que prefieren que de todo esto se encargue el secretario y que el árbitro simplemente se dedique a las cuestiones sustanciales. Obviamente esto depende de lo que hablábamos antes, del caudal de casos, de la complejidad de las disputas, pero también dependen del carácter del árbitro, de la personalidad y de en qué cosas se interese más, porque al final, mientras el secretario haga estas cuestiones administrativas o las haga el árbitro, mientras estén hechas, digamos, la conclusión va a ser la misma. El segundo punto, que son las formalidades, he visto, por lo menos en mi experiencia con árbitros, que los árbitros le prestan muchísima atención a las cuestiones formales, a cuestiones que por ahí uno nunca había pensado. Algunos ejemplos que me acuerdo bastante, que me impactaron bastante, es que, por ejemplo, cuando uno trabaja en casos en inglés, los árbitros tienen visiones muy específicas sobre si uno debería decir the respondent and the claimant, o si debería decir respondent y claimant, sin usar el de, que es una formalidad que parecería mínima, pero la he visto corregida en muchísimos casos, y al trabajar para varios árbitros, a uno le pasa que tiene que adaptarse a una cosa u otra. Otra cuestión bastante relevante que he visto en este sentido es que hay árbitros que prefieren ceñirse al inglés británico, mientras que hay otros que prefieren el inglés americano. Lo mismo debe pasar en español. Yo tengo muchos casos en inglés, entonces por eso es mi experiencia. Me ha pasado, por ejemplo, en casos en español, redactar alguna carta procesal y que el árbitro me diga, se nota mucho tu argentinismo, quizá deberíamos hacerlo un poco más neutral. Entonces, son formalidades que algunos árbitros pueden marcar más que otros. Lo que me parece muy útil en este sentido que algunos árbitros hacen es tener un manual de estilo en donde ponen sus pautas para que uno pueda adaptarse más fácilmente a trabajar con varios árbitros. Lo mismo pasa con los red fern schedules o los métodos para citar. Muchos árbitros tienen sus propias guías, a veces explícitas y otras veces uno las va aprendiendo con la práctica, pero creo que este es un desafío bastante importante porque las formalidades al final terminan llevando mucho tiempo y en general son tareas asignadas a los secretarios o en algunos casos a las instituciones arbitrales, pero creo que esto es algo a desarrollar. Y el tercer punto, que es la preparación de la audiencia, porque al trabajar para varios árbitros es muy importante que uno sepa de antemano qué espera el árbitro de uno en la audiencia. Hay algunas tareas, como por ejemplo llevar cuenta del tiempo o estar preparado para cuestiones tecnológicas, como decíamos antes, para conectar a algún testigo que se conecte virtualmente o para organizar con los court reporters. Pero después hay otras cuestiones, por ejemplo, qué documentos de apoyo quiere el árbitro que uno prepare, ya sea, por ejemplo, que se preparen los binders con la evidencia, cronologías de hechos, que es lo que decíamos antes. Hay árbitros que quieren tenerlo en preparación para la audiencia y otros a los que no les resulta tan relevante. Entonces creo que la conclusión de todo esto es que, de nuevo, hay tantos estilos como árbitros y por lo tanto, al trabajar para varios árbitros, la desventaja, por así decirlo, es que uno no puede aplicar siempre los mismos skills, pero la ventaja a la vez es que entonces va desarrollando distintos skills de sociabilización y también obviamente de producción de trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo simplemente quería agregar y hacer énfasis en lo que comentó Laura de la adaptabilidad en las formalidades. Sin lugar a duda, mi mayor desafío intelectual cuando me mudé a España no fue jurídico, no fue, fue adaptarme a poder redactar en castellano de España y en eso el secretario
tiene que al final poder adaptarse. A mí al principio de mi carrera, aquí en España me tocó trabajar con varios árbitros y siempre he escuchado, y creo que podemos haber escuchado varios, que al final la redacción y especialmente la redacción de laudos es un arte. Y si uno va a estar involucrado en ese arte, tiene que conocer bien el pincel que utiliza el presidente del tribunal y saber cómo adaptarse cada vez que va a aportar. Si me puedo permitir, también agrego, o sea, lo de la formalidad es realmente así. Y me ha pasado también de tribunales con distintos hispanohablantes y que me preguntaran una cosa sobre un término que era un modismo que tenía jurídico argentino. Y fue como, me parece que es justamente una de las cosas que me fascinan y que me parece súper estimulante es exponerse a este tipo de cosas. Si no, uno iría por la vida sin cuestionar, justamente sin darse cuenta de que tiene este modismo. Y es cuando uno se confronta desde cualquiera de los roles que uno puede tener en el arbitraje, particularmente, porque es lo que estamos hablando, cuando se confronta con algo internacional que descubre estas maneras o se hace consciente de estos modismos. Em, Creo que volvemos sobre adaptabilidad, es lo que hay que hacer sobre todo. Y con base en eso también hay distintas formas de redactar distintas cosas, en el sentido, estoy pensando en dos árbitros distintos que uno hace mucho énfasis en tratar de no despegarse respecto de lo que han dicho las partes y la otra persona es todo lo contrario, es enunciar básicamente las cosas que han pasado y lo que han dicho las partes sin meter mucha mano y hace que sea un laudo mucho más breve, todo sujeto a la revisión, ¿no? Porque esto estoy hablando de lo que es la síntesis de la posición de las partes. Y eso justamente demuestra incluso no solamente en cuanto a formalidad, sino a formas en las cuales se redactan las mismas partes. Así que me parece muy interesante, pero justamente es lo que implica mucho trabajo y mucha adaptabilidad. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema. Lucía, contanos un poquito qué diferencias ves entre los arbitrajes comerciales, de inversión, según el distinto tipo de industria, etcétera. ¿Tiene alguna diferencia el rol de secretario en cada uno de ese tipo de arbitraje o de una industria determinada? Bueno, muchas gracias. Tengo que admitir que cuando leí este subtema propuesto inmediatamente me pareció súper interesante analizar y después como que pensé, bueno, desde mi perspectiva no hay propiamente una diferencia en el rol que tiene que cumplir un secretario por el hecho de estar interviniendo en un arbitraje comercial de inversiones o deportivo. O sea, creo que un secretario en un arbitraje deportivo, por el hecho de ser un arbitraje deportivo, no necesariamente tiene que cumplir un rol diferente a un árbitro por el hecho de estar en un arbitraje de inversiones. Ahora, sí creo que hay dos perspectivas de las cuales se puede analizar esto que sí arrojan ciertas diferencias. No sé si en el rol, pero sí en algunas características. Por un lado, creo que dependiendo del caso, sí puede ser más o menos importante que un secretario tenga cierto set de skills para aplicar a esos casos. Y creo que ya se mencionó anteriormente, pero por poner solamente un ejemplo para que vean a qué me refiero, en un arbitraje de construcción que tiene un alto componente técnico, sí creo que suele ser muy relevante que un secretario tenga ciertas habilidades de organización documental o del expediente propio de la industria. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hoy día es más común que se utilice en el arbitraje de construcción la presentación de prueba a través del uso de softwares de realidad virtual. Creo que un secretario que entiende más de este tipo de softwares técnicos que son propios de ese tipo de arbitraje o de tema discutido puede dar una asistencia mucho más óptima a un tribunal arbitral. Pero a lo mejor este set de skills no es tan relevante en un arbitraje que también puede ser comercial, por ejemplo, pero en el cual la discusión gire más en torno a una cuestión jurídica, determinación de ley aplicable o interpretación de una cláusula contractual, ¿verdad? Pero otra vez, creo que volvemos a que a mi parecer no hay una diferencia en el rol por el hecho de tratarse de un arbitraje comercial, de inversiones o deportivo. Y una segunda perspectiva de la cual creo que se puede ver el tema
y que ahí sí creo que hay diferencias de concepción de la secretaría, es si nos fijamos en instituciones arbitrales, ¿verdad? Por ejemplo, me atrevo a decir la institución más importante en materia de arbitraje de inversiones, el CIADI, creo que concibe la Secretaría Arbitral de una manera diferente a la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo. O sea, el CIADI tiene una secretaría profesional que forma parte del staff del CIADI. O sea, que creo que en muchas ocasiones se destaca su expertise, su sofisticación, que realmente dan mucho apoyo a tribunales arbitrales, al menos en mi experiencia sí dan mucho apoyo a tribunales arbitrales, y tienen la respuesta sobre cómo se manejan un montón de cuestiones en el CIADI en casos anteriores, porque manejan un montón de casos del mismo tipo de casos, ¿verdad? Por otro lado, creo que esta profesionalización o expertise tampoco estuvo exento de críticas por la manera en la que el CIADI concibe esa secretaría, y creo que acá los locales argentinos conocerán mejor que yo, pero hay un caso no tan reciente de anulación de Vivendi contra Argentina, por ejemplo, en el cual uno de los miembros del comité de anulación emitió una opinión separada criticando un poco este rol de la secretaría, como la concibe el CIADI, y en particular hablando, por ejemplo, de que la secretaría en cierta forma no tiene por qué buscar asegurar cierta consistencia en la forma en que se resuelven los casos o ciertas prácticas uniformes para luego transmitirla a los tribunales arbitrales. Y sin embargo, al menos en los casos en que a mí me tocó intervenir, creo que sí el secretariado de CIADI transmite cierta opinión con relación a así se resuelve anteriormente, o se mete mucho en búsqueda de jurisprudencia, o transmite a un tribunal arbitral algo que a lo mejor para el tribunal es súper útil y que desde otra perspectiva se lo puede ver como casi que ir más allá de lo que le corresponde a un tribunal arbitral. Y esto es totalmente diferente a un arbitraje de la CCI, por ejemplo, en el cual está bien, se admite que se designe a un secretario de tribunal arbitral, pero inclusive las notas de conducción del procedimiento de la CCI te dicen que si una de las partes objeta la designación de un secretario, no se puede. Y por otro lado, la CCI tiene totalmente prohibido que su staff participe como secretario, a diferencia del CIADI, por ejemplo, que tiene el secretariado dentro de su organización. Entonces, y creo que también se le puede ver lo positivo, se le puede ver lo negativo. Me tocó participar de discusiones, otra vez volviendo sobre el tema de remuneración de los secretarios de la CCI, porque para no incrementar los costos de las partes, por ejemplo, se prevé que, bueno, los árbitros tengan que hacerse cargo de honorarios de los secretarios. Hay algunos gastos que se pueden pedir a las partes, pero en general no. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo funciona este incentivo, verdad? O sea, ¿será que esto incentiva a un tribunal arbitral a que al final... Te voy pagando la ensalada de queso azul. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. No, como último comentario nomás. Por ejemplo, si esto incentiva a que un tribunal arbitral, en vez de designar formalmente un secretario, use su back office. ¿O será que incentiva a que un tribunal arbitral traslade muchas de las cuestiones administrativas o servicios a los abogados de parte, por ejemplo, para que organicen audiencias, para que contraten servicios de traducción, como para no cargar con eso a un secretario del cual el tribunal se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Entonces, solo para cerrar eso en síntesis, no creo que haya una diferencia del rol por industria, pero sí creo que se pueden ver diferencias por instituciones o que ciertos casos requieren algunas habilidades que otros no en un secretario. Muchísimas gracias, Lucía. Laura, Magdalena, Tomás, ¿quieren agregar algo en función de su experiencia? En realidad estoy completamente de acuerdo con Lucía. Yo no lo dividiría tanto por los tipos de arbitraje, sino por las instituciones. Lucía habló de CIADI, la PCA es igual, y la CAMS-CBC, para incluir una de arbitraje comercial, también tiene un equipo de secretariado muy fuerte. Y al final eso lo que hace desde el rol nuestro de secretario del tribunal es muchas veces facilitar nuestra tarea. No quiere decir que en estos arbitrajes no podamos participar, aunque hay algunos presidentes del tribunal que cuando participan en estos arbitrajes, al ya contar con el apoyo del secretariado, entienden que no es necesario designar un secretario propio del tribunal, pero lo que sucede en la práctica para aquellos presidentes del tribunal que sí tienen la práctica estándar de designar secretarios es que nuestro rol pasa a ser designado como asistente del tribunal
para no mezclarlo con el del secretariado del CIADI, de la PCA o lo que fuera. Y ahí el rol tiene que ser complementario. Y para el secretario, en mi experiencia, tiene que, además de todos los mecanismos de comunicación efectiva que mencionaba anteriormente, también jugar un rol muy importante de apoyo con el secretariado de CIADI o PCA o lo que fuera, para no hacer trabajo duplicado y que eso eventualmente genere ineficiencias y genere mayores costos a las partes. Y eso es, creo, una de las cosas que sí el asistente del tribunal tiene que tener en cuenta junto con el secretariado, y es evitar hacer trabajo duplicado. Muchas gracias, Tomás. Laura, Magdalena, ¿quieren acotar algo antes de pasar a la última pregunta? No. Concuerdo totalmente con lo que se dijo. Entonces pasamos a la última pregunta, Magdalena. Contanos, ¿cuáles son para vos los principales desafíos que enfrenta este tipo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más desafiantes que has encontrado mientras has trabajado de secretaria de tribunales arbitrales? Bueno, voy a hacer un poco eco de la introducción que hizo Tomás, ¿no? Tomás, que es el tema de que hay como distintos campos, desde una parte técnica en que uno tiene que estar muy, atención al detalle y muy seguro de lo que va pasando, manteniendo un registro, tanto mental como registro de alguna forma, por escrito, en el formato que sea, de lo que va pasando, en el caso de los avances procesales, de las comunicaciones, estar súper pendiente de la agenda y cómo va el calendario de cada caso. Implica mucho ejercicio de memoria en el sentido de acordarse, porque hay veces incluso que uno se cruza mismo equipo de abogados en distintos roles, entonces acordarse que en unos son demandantes, en otros son demandados. Em, Adaptarse a tanto, bueno, en mi caso yo trabajo con distintos árbitros, no solamente a las formas de trabajar de cada uno, sino también a las distintas modalidades y requerimientos que tiene cada caso y las circunstancias particulares. Hay algunos casos que las partes se llevan, no es que se llevan muy bien, sino que hay una coordinación entre los equipos de abogados que hace que uno no tenga que tener que extremar todos los cuidados para no herir susceptibilidades, lo que no pasa en quizás un caso donde hay un poco más de hostilidades entre los distintos equipos de abogados, entonces creo que uno desarrolla esa sensibilidad de mirar todo no 2, ni 4, ni 8 veces, sino 24 para estar seguro de que no se escape nada. Y creo que eso es un poco también el rol del secretario, pero que también si lo pensamos es la definición misma de arbitraje, ¿no? Es como una perspectiva distinta, desde el rol en que nos toque, todo exige mucha atención al detalle, estar pendiente de las cosas, tener un seguimiento, saber hacer un trabajo enorme, pero con nivel de profundidad, con exactitud. Así que desde el punto de vista técnico, volvemos a lo que ya se ha dicho, que es adaptabilidad, eficiencia, creo que también es un gran desafío por parte del secretario. Y ahí entra un poco la cuestión de, a los efectos de mantener al día el caso y poder reaccionar más rápido, cuánto, por lo menos es lo que me pasa a mí como independiente, ¿no? ¿Cuánto trabajo adelanto? A mí particularmente, por la forma en la que trabajo, hace que eso un poco lo haga a riesgo mío, ¿no? El ir manteniendo un régimen de voy anotando los hechos que van pasando o las comunicaciones que se van teniendo o leo los escritos cuando se presentan para tenerlo registrado, para estar en tema con el caso, porque es necesario si de repente hay un pedido de medida cautelar, independientemente de que tenga que hacer alguna tarea en particular o no, ¿no? El trabajo de estar pendiente y al día con el caso, hay veces que no necesariamente va de la mano de una tarea específica que se nos ha pedido, pero que es necesario a los efectos de hacer el trabajo. Creo que otra dificultad que se tiene, que se puede llegar a tener, y esto es como más propio de la forma en la que se puede ejercer como secretario, es qué relación con el presidente, con el tribunal y con las partes. Desde ya es claro que en la práctica un secretario
tiene que no solamente ser, sino parecer neutral, independiente, tener disponibilidad y obviamente respetar toda la confidencialidad a las cuales están sujetos todos los que intervienen en un proceso arbitral. Pero conozco de un caso, un colega que también independiente no había firmado un contrato con la persona que estaba siendo presidente y que en el medio del proceso, que era un proceso institucional, le avisa que no va a tener suficiente dinero como para pagarle los fees, así que no va a necesitar más de sus servicios. O que no se los va a pagar y esta persona estaba, bueno, ¿qué hago, no? Le aviso a la institución, le aviso a las partes, sigo trabajando, porque en definitiva también uno tiene su reputación como secretario. Y creo que eso es una cosa que es bueno recordar. Nosotros estamos sujetos a un escrutinio que es igual de exigente para todos los que intervienen en el proceso y tenemos que tener los mismos cuidados, sobre todo porque es la proyección que tenemos en el sentido de tenemos mucho más por delante. Entonces, me parece que la reputación que tenemos como para contestar cualquier tipo de cosa es un poco menos porque tenemos menos trayectoria en la carrera. Y un poco lo que mencionaba Laura, ¿no? El tema de la coordinación de agendas puede llegar a ser un dolor de cabeza, porque justamente hay que coordinar distintos casos, distintas personas, diferencias horarias, distintos equipos, es todo un tema. Uno aprende, a mí me pasa de porfiada que soy cada vez que tengo que convertir horarios, aun cuando sea una diferencia horaria que manejo súper bien, como Buenos Aires-París, lo chequeo, lo chequeo 2 veces. Creo que un poco también el equilibrio entre poder ser reactivo y ser reactivo, pero respondiendo bien, en punto y con suficiente detalle y profundidad, pero que también de vuelta no es algo exclusivo del secretario de tribunal, sino que es algo que también pasa cuando uno es abogado de parte en cualquiera de las jerarquías que uno puede llegar a hacerlo, ¿no? Y por último, la cuestión como más comercial que a mí me han preguntado varias veces es cómo consigo, cómo se consiguen designaciones como secretario. Y creo que depende un poco de la modalidad en la que uno haga esto. Si independiente o dentro de una estructura, dentro de una estructura es claramente apuntar a esa estructura y el proceso de selección va a corresponder a lo que cada estructura prevé y dispone. Si es en formato independiente, ahí varía un poco más, pero creo que la clave es que de alguna manera conozcan la forma en la que uno trabaja, ¿no? Y de vuelta, eso nos lleva a la importancia de la reputación y el respeto que se tiene por cómo uno hace las cosas y hacer las cosas bien desde el minuto uno. Básicamente. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena. No sé si antes de terminar, Lucía, Laura o Tomás quieren agregar algo más respecto de los desafíos y si no, pasaremos a Victoria para el cierre ya, creo, ¿no, Vicky? Bueno, dale. Principalmente porque Julio está con hambre, así que, pero si no, seguíamos. Bueno, nada, muchísimas gracias. Está ahí también Fer en cámara del comité ejecutivo, perdón, del comité de jóvenes. Súper rica la discusión. Vamos a abrir espacio por si alguien tiene alguna pregunta o pone cámara y habla o las manda por el grupo. Mientras se van animando, me parece que podemos hacer, yo tomé nota como para hacer un punteo de un resumen de 5 puntos de lo que se fue hablando para quedarnos con esto como takeaways. Y bueno, más o menos los consensos o los puntos que se vieron en común, empezando por el rol de secretario y la mayor preponderancia de la mano de la complejización de los casos, bueno, teniendo en cuenta esta línea roja de la toma de decisión respecto al rol de árbitro, y que bueno, tal vez la línea no sea tan sencilla en algunos casos. Todo esto de la mano con los actuales y futuros desarrollos tecnológicos, que bueno, eso será un tema también para otro evento de jóvenes porque es clave y nos va a exigir muchísimo.
Y bueno, sumado a los desafíos en lo que es gestión de trabajo, relaciones, reputación, de todo eso se habló. Segundo punto, skills. Tenemos la distinción de habilidades técnicas y blandas, gestión de stakeholders, organización, adaptabilidad. Tercer punto, escuchamos distintas perspectivas sobre el seniority de los secretarios, los años de experiencia, qué tipo de experiencia había tenido antes y cómo se llega al rol de secretario. Punto 4, distintas perspectivas sobre el trabajo respecto de si digamos, el secretario trabaja para uno o varios árbitros. La frase de acá que me quedó, habiendo tantos estilos de hacerlo, maneras como hay árbitros. Y un énfasis que la verdad yo no lo había pensado tanto, pero está bueno para tenerlo en cuenta en las formalidades y modismos que básicamente lo fuerza a uno a adoptar una versión internacional y un poquitito tal vez más neutra o flexible de lo que normalmente haría. Y bueno, la concepción de la Secretaría en relación con distintos arbitrajes o casos y distintos tipos de casos o distintas instituciones, con lo cual cubrimos un montón. A ver, ¿tenemos alguna pregunta en el grupo o no? Y con esto que lo estamos, Fer, Santi, no sé si quieren sumar algo más o algún aviso, creo que no, de SEMA. No, creo que estamos bien. Bárbaro. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias a todos. Súper interesante la discusión para los que están como asistentes y gracias, Cris, por ayudarnos con la organización. Para los asistentes, saben que nos pueden contactar mediante Cris, mediante correo del SEMA, mediante nuestros correos para las distintas actividades que estamos haciendo y bueno, que tengamos una semana. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas Muchas gracias, gracias. adiós. Dios. Gracias, buenas tardes.